Egunon, buenos días a todos. Un día, el 8 de abril, un poquito tarde. Esta vez me ha pillado el toro. Estábamos preparando unas cosas sobre las cámaras que tenemos aquí, los compañeros que están desde casa y yo. Y se me ha hecho un poquito tarde, que voy a tener que empezar a preparar un poquito antes. Saludos, bueno, a toda la gente que os estáis metiendo ahora mismo en el chat. Bueno, gente que habéis estado tomando parte durante toda la mañana también, incluso de noche, que también hemos visto que pues habéis estado mirando la super luna que hemos tenido hoy, una luna increíble, unos cielos preciosos, bueno, unos atardeceres increíbles. Y bueno, pues hay algunas fotos de la luna que también os voy a enseñar hoy antes de empezar. Egunon dan hori ere, amendik urdaibai bersenterretik, eta apirilaren 8 honetan, hemen egunero egiten dugun antzera, Urdaibaiko biosfera reservako gune honetatik edo lekutxo honetatik, txoko honetatik egingo dugu zuek guztientzako horrelako emanaldi, espero dugu polit bat, ezta? Nada, pues decía que esperamos hoy también que sea de vuestro interés y de vuestro agrado la vuelta que vamos a dar por la reserva de la biosfera de Urdaibai, exactamente por este lugar que son las lagunas de Orueta en las marismas de Gautegiz Arteaga, un pueblo pequeñito que está a 5 kilómetros de Guernica y unos 40 de Bilbao, donde nos encontramos ahora en el Urdaibai Bird Center. Un saludo para toda la gente de Folgueroles, desde Esparreguera, bueno, desde Madrid, desde Pamplona, desde Amariña, bueno, me imagino que desde Añariz, desde León, Bilbotik ere, ingurugelako guztieri ere Bilbotik, bueno, Donostiatik, bueno, Euskal Herri guztitik, besarkada handi bat, Sevilla, Durangotik, Extremaduratik, Azjangistik, Zelanez, eta zue guzti hori gaur ere bat egiten duzuelako, eta mesedez erabili txata, eta nik aldi dutudan gauza guztiak saiatuko naiz erantzuten, eta comentaba que podéis usar el chat, os pediría que lo usarais para cualquier pregunta que pues yo mientras pueda pues os las responderé, Saludos también hasta Girona, hasta Palencia, a un grupo de ornitólogos que también nos sigue, bueno, un montón de gente preparada ya para poder ver algunas cosillas hoy en estas marismas de Gautegiz Arteaga, ¿no? En la reserva de la biosfera de Urdaibai. Primero, como todos los días, comentaros que, bueno, estamos en primavera, por supuesto, un paisaje precioso, tenemos un día alucinante, 17 grados ahora mismo, y va subiendo, y hoy, según nos han comentado, que pues podemos llegar hasta los 24-25 grados, que al sol será, me imagino que bastante más. Y bueno, saludos hasta Zaragoza, a Anderville también, bueno, un montón de gente que os vais uniendo poco a poco, ¿no? Y comentaros pues que hoy a la mañana la temperatura que se registró fue de 11,6 grados a las 7:30, ¿no? Una mañana preciosa que ha hecho y templada. Ahora mismo va subiendo, 17 grados como hemos dicho, y tenemos un viento sur con un ligero toque del sur, pero muy flojo, muy flojito. Casi estamos en calma, pero este viento sur lo que ha propiciado ha sido que este sea un día de migración increíble. ¿Con esto qué quiere decir? Que durante esta noche también, desde ayer hasta durante toda la noche, durante todo el día, pues ha sido un día de migración perfecto para las aves, donde los vientos sures les acompañaban empujándolos hacia el norte mientras ellos iban volando. O sea que cuando digo que es un día increíble para las aves, con eso quizás quiero decir que tampoco vamos a ver muchas aves, pero que en estos momentos aves migratorias tenemos, yo diría que cientos, miles, incluso millones que ya han pasado entre ayer y hoy sobre nuestras cabezas, habrán saltado ya hacia el mar Cantábrico, habrán saltado hacia el Golfo de Vizcaya, sobre todo aves pequeñas, aves paseriformes, que os voy a comentar hoy una además en especial, porque ha sido uno de los días que hemos empezado a verlas en migración, que es la Colealba gris,
Y bueno, todas estas aves que se dirigen hacia el norte han aprovechado este viento sur para poder saltar una etapa más de migración y seguir hacia el norte. Comentaros pues eso, que el tiempo que hace es maravilloso, y luego pues como todos los días pues vamos a ver nuestro compañero, el que nos habla de meteorología, qué es lo que ha visto hoy a la mañana, y os voy a enseñar algunas fotos que ha sacado, porque son unas fotos preciosas. Os voy a enseñar en este momento. Hemos hecho unos pequeños cambios en el set que tenemos montado aquí, entonces estoy un poco perdido, pero tranquilos que espero encontrarme a mí mismo. Y bueno, veis los cielos que tenemos en este momento, y os voy a enseñar el cielo que hemos podido disfrutar hoy a la mañana. Veis al amanecer con la luna metiéndose entre las nubes, una luna llena preciosa que la hemos podido ver meterse en el horizonte, en el oeste, hacia el oeste por supuesto, y lo que estáis viendo también es estas nubes que son también nubes bajas, son estratocúmulos stratiformis, y se han ido disipando poco a poco. Bueno, ahora quedan algunas nubes que en este caso no sé seguro cuáles son, pero que han ido disipándose poco a poco y se ha quedado en el cielo prácticamente despejado, menos algunas nubecillas altas que se ven, pues prácticamente despejado. Hemos visto cómo hoy a la mañana la luna se metía por el horizonte, una luna terrible, una luna preciosa, la que hemos podido observar hoy a la mañana, cómo se iba metiendo por el horizonte, por el oeste, ¿no? Y luna, como no, esta grande de aquí, que ha sido fotografiada, donde se puede ver casi al detalle todos los cráteres, todo, unas imágenes preciosas que hemos tenido durante hoy a la madrugada y a la mañana, cuando esta luna se ha ido metiendo, ¿no? Pues esto un poquito para hacernos una idea de lo que hemos podido ver durante este día. Por supuesto, precipitación no hemos tenido en absoluto, y un tiempo primaveral, incluso diríamos que casi veraniego, que nos deja un día maravilloso. Eso sí, con todas las aves migrando. Y bueno, espera, voy a enseñar todavía la luna, porque muchas de estas aves a la noche también se han aprovechado de la luz que da la luna para sus migraciones. Además, hay muchísimas aves, sobre todo aves pequeñas y aves grandes también, que migran, son migradoras nocturnas y aprovechan estas noches, como las de hoy, pues como la noche pasada, para saltar hacia el norte, para hacer grandes distancias, ya que a la noche normalmente los vientos suelen ser más suaves. Y bueno, y con esta luna que tienen, pues bueno, se pueden orientar también perfectamente, ¿no? Comentaros también que hay un método, una metodología de censar aves en migración, que es mirando el disco lunar a las noches de luna llena, el mirar la superluna esta, la luna, y ver las aves, las siluetas de las aves que van pasando entre donde estamos nosotros y la luz que en la luna, ¿no? Y ahí se suelen hacer conteos y estimaciones para ver aquí oímos ahora mismo unas ranas. Se han escuchado también lo que creo que ha sido, no sé si ha sido un cormorán, no sé seguro que ha sido, pero bueno, pues un método de conteo de aves también y de seguimiento de migración. Y creo que la rana se nos ha colocado justo al lado del micrófono, o sea que nos puede dar una bonita serenata durante hoy a la mañana, ¿no? Pues esto sobre la luna. Y bueno, comentaros, bueno, ahora vamos a dar un pequeño rodeo, si me dejan, si me escucháis con las ramas de fondo, es lo que vamos a tener prácticamente durante todos los días de primavera y de verano. Veis que
el paisaje hoy está precioso. Escuchamos, aparte de las ranas, también un saludo hasta Coruña. Iremos hablando también sobre las aves que están al fondo cantando, donde hoy a la mañana también sé que muchos de vosotros, los vecinos de aquí, pues se han acercado hasta nuestro directo para poner el coro, que me imagino que sería un coro también amenizado por estas ranas que me imagino que me escucháis bien, aunque tengamos un fondo de rana terrible. Y aquí veis el paisaje tan precioso que nos está dejando este día, el 8 de abril. Aquí está la culpable de este sonido, que es precioso el sonido, que es la rana verde. Se nos ha colocado al lado del micrófono, pero nuestros compañeros que están en casa, Vicente creo que va, no sé si va a arreglar un poquito el sonido de fondo. y así podemos escucharnos mejor. Santurtzitik ere, besarka handia Santurtzira, hasta Huesca también. Y el paisaje que tenemos hoy. Imaginaros que ahora mismo por el cielo están migrando miles y miles de aves. En la migración prenupcial, además, esta de primaveral suele ser súper rápida. Normalmente la que se da en otoño, lo que se da después de la cría, cuando van hacia las zonas de invernada, las aves, del norte al sur, suele ser como más pausada, pero esta de primavera pues parece que suelen andar con prisas, ¿no?, para llegar a los sitios de cría, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido rápido para luego comentaros qué cosillas han podido ver. También me han comentado compañeros que están controlando el estuario exterior de la ría, que hoy aquí se escuchan. Ahora la rana nos ha dejado y se escuchan los zampullines, se escuchan también los andarríos, los cetia ruiseñor o los ruiseñores bastardos. Y mira, aquí tenemos muy cerca de la cámara, unas cigüeñuelas, una cigüeñuela preciosa. Me voy a acercar, que antes también he visto que alguno de vosotros ha estado observando estas cigüeñuelas que estaban muy cerca y han estado comiendo, y me preguntaba a ver qué es lo que estaban comiendo, ¿no? Y no he visto la imagen, pero me imagino que normalmente las cigüeñuelas buscan invertebrados y incluso, bueno, también mosquitos, larvas que están emergiendo ahora del agua, efémeras y demás, pues todas esas que están emergiendo y se les ve ahí como pican por encima del agua, e incluso debajo del agua también, por supuesto. Aquí una preciosa cigüeñuela descansando sobre una pata, 2 cigüeñuelas, 3 cigüeñuelas, que a ver si son las cigüeñuelas locales, unas aves súper estilizadas, preciosas, que nos dejan unas imágenes en este momento bonitísimas. Aquí les vemos comiendo, bueno, comiendo y buscando alimento, por supuesto, en las orillas de los islotes. Unas aves que no me canso de decir, pero por muy frágiles que parezcan, cuando están, hoy se nos mete detrás del poste, cuando están en época de cría son totalmente beligerantes, unas cañeras terribles, que para cualquier ave o cualquier peligro que ellas puedan atisbar, pues bueno, se meten de una manera increíble. Contra la gente también, unos vuelos en picado, la patuda en galego, chulísimas. Y también hemos visto cerca que había esta preciosa pareja de cercetas comunes que todavía siguen entre nosotros. Cerceta común, negu cerceta, cerceta de invierno en euskera. La cerceta de verano es la cerceta carretona.
preciosos, el macho y la hembra, con unas coloraciones, el macho increíbles y la hembra también, pues muy guapa la verdad. Vamos a seguir un poquito, aquí, ahí, no sé si no, a ver si me deja la cámara enfocar, creo que es una garceta, sí, que nos ha, este islote hoy está muy concurrido. Y bueno, sí, la cámara justo nos pilla a la garceta, una preciosa garceta que ya está cogiendo las plumas nupciales, estas plumas filiformes que se le ven en la espalda, en el pecho y esta crestilla, estas dos plumas que le salen, tres plumas que le salen de la cabeza, pero esta es, me imagino que es nuestra conocida, una que lleva una Amilia JC, Juan Carr, como le pusieron el nombre también, y que todavía está cambiando el plumaje nupcial. Es un joven nacido el año pasado, bueno, y anillado el 14 de junio, ¿no? En la isla de Ízaro. Aquí vemos también estas anátidas preciosas, unos ánades reales, que casi no he dicho ni el nombre, y vamos a acercarnos a unas compañeras nuestras que están ya prácticamente durante todos los días, que hoy creo que una de ellas se ha zampado la superanguila que estaba ayer y todavía creo que se le notará porque ahí está, creo que todavía no le ha pasado creo que ni el estómago, y creo que es esta que está atrás. Veis el buche como lo tiene, y bueno, antes hace un ratito todavía se le asomaba por el pico la cola de la anguila, una anguila terrible, que ayer estuvieron intentando tragarla, pero esta vez se la ha comido, pero espero que no se ahogue, porque fijaros cómo tiene el cuello hinchado mientras la anguila está pasando hacia el estómago, digo yo. Dos gaviotas patiamarillas, que esta por lo menos tiene para un buen ratito si ha comido aquello. Me preguntan a ver si las garcetas crían aquí. Sí, sí que crían, pero crían en la isla de Ízaro. Y también tengo que dar una sorpresa a Ollogorra, que también nos suele escribir en este chat, sobre todo en euskera, que hoy hemos visto, creyendo que ya se habían ido, pero hemos visto una agachadiza común, por lo que todavía están entre nosotros. Estas aves que se van a ir hacia zonas del noreste de Europa, ¿no? Zonas de Rusia, bueno, de Escandinavia también, y ha estado en estas praderitas que quedan al lado del agua salobre, y ha estado ahí comiendo, a ver si tenemos suerte y la podemos ver hoy. Bueno, hoy, ahora, antes sí que la hemos visto. Lo he intentado ponerla en el directo, pero se ha escondido entre los juncos y no me ha sido posible. Y hoy por lo demás, igual que, bueno, a lo contrario que ayer, por ejemplo, pues durante la mañana vimos que estaba todo lleno de, sobre todo de aves pequeñas, de paseriformes. Todos los setos, todas las saucedas que veíamos por aquí llenas de mosquiteros, pues la verdad que hoy a la mañana se notaba su ausencia. Ahora mismo se acaba de ir un archive de claro. Se notaba su ausencia porque seguramente estarán todos dando el salto de la migración. Y a la mañana también ha sido muy curioso, ahora no se ve, pero aquí tenemos un fenómeno bastante peculiar, que suele ser que, bueno, aquí me imagino que en muchos estuarios del Cantábrico, ¿no? Que dependiendo de los días que haga y de las temperaturas, me imagino, muchas veces nos suele meter una nube en tubo, por lo que esto del estuario empieza por la costa y se va internando hacia adentro, poco a poco, incluso a veces llega a cubrir todo el estuario con una nube baja, una niebla, que nos va penetrando desde el mar hasta el interior. Vemos que no está agachadiza por donde lo he visto. Voy a intentar ver a ver si ha parado el fenómeno este, porque normalmente se suele ver. No, pues mira, se ha retirado. Antes
se ha abierto hasta estas zonas de Busturia, esa nube en tubo que se ha podido ver hoy a la mañana, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos otra vez a donde lo hemos dejado para dar el salto a esta isla, que también suele haber cosillas. Y comentaros hoy también sobre algunas aves. Mira, aquí una lavandera blanca. Estas también, bueno, las tenemos durante todo el año, claro, pero se nos juntan muchísimas en invierno y sobre todo en migración para dirigirse ahora hacia el norte, ¿no? Y entre ellas las lavanderas Yarrell que vimos el otro día, ¿no? Esas lavanderas inglesas que también pasan entre nosotros, ¿no? En migración. Aquí un archivo claro. Los demás me imagino que estarán en el estuario, ya que ahora mismo coincidimos con la marea baja. Hoy a las 6 de la tarde va a ser increíble porque vamos a tener una de las mareas más grandes de casi todo el año. Unas mareas que van a llegar la diferencia a más de 4,5 metros prácticamente de diferencia entre la bajamar y la pleamar. Unas mareas verdaderamente grandes. Nos pregunta Ander también a ver qué es lo que cría Nízaro y deciros que hay una colonia de gaviotas patiamarillas preciosa, también una colonia de garcillas y de garcetas comunes, garcillas bueyeras y garcetas comunes. Cría también algún paíño, cormorán moñudo también, si no me equivoco, cría. Y luego pájaros pequeños también contados, tenemos colirrajo real. Creemos que también ha habido algún mirlo que ha criado, aunque no estamos seguros, ya que en verano solemos comenzar una campaña de anillamiento en esa isla, que hoy os comentaré un poquito sobre eso. En esa isla, una campaña de anillamiento para la migración postnupcial, la otoñal, para poder ver qué es lo que pasa en la isla, ¿no? En esa isla que está a 2 millas de la costa, aquí, en la entrada, y para ver prácticamente cómo utilizan las aves en su migración esa isla. Y hablando de esa isla, os voy a comentar, hoy os he preparado un pequeño tema sobre un pájaro precioso que suele pasar, han empezado a pasar ahora mismo por estas zonas, que es esta que os voy a enseñar en imágenes. Mira, primero os voy a enseñar, perdón, a ver si la encuentro, aquí está. Bueno, perdona, que este no es el pájaro, esta es la luna. Es que con el cambio de pantalla me he perdido un poquito, pero ahora mismo vamos a ver al pájaro que os estoy diciendo, que es la collalba gris. Un precioso pájaro, un paseriforme, no muy grande, bueno, no muy grande, tiene su cosa, la collalba gris, pero un paseriforme precioso que aquí a nosotros no nos cría, pasa en migración y es una de las aves que en migración, una de las aves o uno de los paseriformes que en migraciones más espectaculares hace. Estamos hablando de un pájaro de unos 20 y pico gramos, no llega a 30 gramos el pájaro este, una ave paseriforme preciosa con su característica cola blanca. Os puedo comentar también que en catalán es el colit gris y el chasco sincento en galego, bustanikara suria, euskeraz. Uy, parkatu, bustanikara. Bustan suri arrunta, quiere decir coliblanco o collalba, ¿no? Collalba gris. Un ave que, bueno, unas migraciones increíbles, cría por todo el norte de Asia, por el norte de Europa, Groenlandia, Alaska, Canadá, y os voy a enseñar unos viajes de esta ave, pero quizás os voy a intentar enseñaros en la nueva pantalla que hemos visto para poder presentaros, ¿no?, alguna ave, ¿no? Y voy a intentar, a ver,
cómo queda. Sí, ahora podéis ver aquí la collalba gris, esta preciosa ave. Oh, perdón, que ya le he tocado algo que no debía. Aquí la veis, una preciosa collalba gris que aquí la podemos ver, como os he dicho, en migración. Y normalmente la vemos en zonas de estas como de campiña, por ejemplo. Zonas de campiña, en los setos, en los postes que separan las campas del ganado y demás. Por supuesto, también ahora estos días, pues vamos a verlos en la costa, en esos argomales y en ese matorral bajo que queda en las costas, incluso en las rocas. Aquí tenemos al fondo el Cabo Goño. Ah, perdón, otra vez. Se me ha ido. El Cabo de Goño. Por todas estas zonas es bastante común en migración, sobre todo en migración otoñal, que lo vemos mucho más a menudo. Pero también la podemos ver en la marisma. En la marisma también aparece esta preciosa ave. Y además es una ave que, bueno, es insectívora, o sea, anda buscando sobre todo insectos. Y pues bueno, fotos que también tenemos, como os he comentado, una estación de anillamiento, lo que es en la isla de Ízaro, esta preciosa isla que veis aquí en imágenes, una isla en la que todos los años un montón de voluntarios se nos acercan para poder participar en esa campaña de anillamiento de paseriformes que realizamos en esta isla. Un mes entero que pasamos en esta isla como si seríamos unos Robinsones, anillando todos los días para poder tener cuenta de la migración posnupcial de las aves, sobre todo durante el mes de agosto hasta mediados de septiembre, y donde se ven, increíble cuántas aves paran, sobre todo aves pequeñas que cruzan el Golfo de Vizcaya para parar en nuestras costas, ¿no? Y aquí estamos pues viendo qué es lo que pasa en esta isla. Tenemos también pendiente de ver también qué es lo que ocurre también en la costa, al par de la isla, para ver a ver si las aves que paran también prácticamente pueden ser las mismas que pueden utilizar esta isla en su migración, sobre todo en su migración de otoño. Y pues esta ave, la collalba, pues es una ave que, bueno, en la marisma también la podemos ver, pero es una ave que en los días de anillamiento, pues también es habitual en esta isla, ¿no? Preciosa, ahí le veis el nombre por el que le viene, la collalba gris. Collalba quiere decir la cola blanca. Aquí veis parte de la cola. Y en una jornada de anillamiento, los detalles de este precioso pájaro, ¿no? Y comentaros, pues bueno, lo que os estaba comentando, ¿no? Los increíbles viajes que se realiza estas collalbas, porque, bueno, os voy a enseñar en un Google Earth, más o menos como el otro día pudimos ver, algunos de los viajes, porque aquí os voy a enseñar las collalbas que pasan por aquí, por la península, de dónde nos vienen, y son aves que crían muy al norte. Mira, nos vamos a acercar hasta sus zonas de cría, que pueden ser, pues aquí veis, en Canadá, en la tundra ártica, en Canadá, en toda la zona del Ártico, crían en Groenlandia, en Islandia, en zonas muy al norte de Europa, pero es que sus migraciones son increíbles, porque aves, estamos hablando de aves de nada, 20 y pico gramos, 30 gramos, aves que crían en estas zonas de tundra de Canadá, y hay algunas que migran, hay unas poblaciones que migran desde esas zonas de tundra de Canadá
hasta zonas de Groenlandia para saltar hacia Islandia y desde Islandia a zonas hacia Irlanda, Inglaterra, por las que posteriormente saltan lo que es a la península, por ejemplo aquí a la costa cantábrica. Pueden hacer también parada, lo que es en Bretaña, y de ahí saltarían a la costa de donde estamos nosotros, y por ahí ya cruzarían hasta el estrecho, cruzan la península, se meten por el Sáhara y vienen a zonas subsaharianas, son aves transsaharianas, y esa sería una de las migraciones de ellas, miles de kilómetros, pero es que hay algunas que lo que hacen es pegar un salto increíble y nos cruzan todo el Atlántico, salen del Atlántico Norte, desde esas zonas de Canadá, Terranova, y de repente pegan el gran salto y se nos plantan tranquilamente en las costas galegas o en las costas de Portugal para, por supuesto, seguir su migración hasta África. Todas estas van hasta África, ¿verdad? Y ya para rizar el rizo, también hay poblaciones que crían, por supuesto, en Alaska, que sería, le vamos a dar la vuelta al mundo, poblaciones que crían en Alaska. Vamos a acercarnos por el mundo, que ahora, joder, menú manejo del mundo tengo aquí, en el Google Earth. Y bueno, aquí podemos ver poblaciones que crían en Alaska, que mediante geolocalizadores se ha visto que el camino que recorren es justo el contrario. O sea, utilizan el estrecho de Bering para cruzar a Eurasia y desde Asia, cruzando todo Siberia, se acercan hacia el centro de Asia y desde ahí cruzan hasta lo que son todos los desiertos de Arabia, toda la península de Arabia, pero no paran ahí, siguen cruzando toda la península arábiga hasta poder llegar hasta zonas de Sudán, Kenia, bueno, zonas donde invernan, ¿no? Prácticamente 15.000 kilómetros que se hacen en una ida y otros 15.000, por supuesto, cuando tienen que regresar, ¿no?, hacia sus zonas de cría también de Alaska. Un viaje de un ave de nada, cerca de 30 gramos. Y vamos, espectacular. Más o menos se calcula que hace una media de unos 290 kilómetros al día, pero es que al final, en una temporada, tanto en una migración prenupcial como en una otoñal, se cargan a la espalda 30.000 kilómetros, nada más ni nada menos. Desde zonas desde Alaska hasta zonas de Kenia y, bueno, África subsahariana, ¿no? O sea que imaginaros el portento que es este ave, ¿no? Y esto un poquito, más o menos, para que veáis también qué es lo que hacen las aves, ¿no? O sea, aves pequeñas que siempre estamos acostumbrados. El otro día os comenté sobre el águila pescadora, ¿no? Sobre el águila pescadora. La águila pescadora ya es un ave de gran tamaño y que realizaba unos viajes increíbles hasta Senegal, por ejemplo, las nuestras, ¿no? Aquí una preciosa garza real que está entre nosotros. A ver si ya nos gustaría ver otra vez al águila o a la garza imperial, pero en este caso nos vamos a conformar también con esta preciosa ave que es la garza real. Una garza real tranquilamente en el islote. Dos ánades rabudos, dos ánades reales. Perdón. Y al fondo se escuchan
los archivos claros. Vamos a saltar de isla a isla. Les acompañamos a estos zonas reales. A ver, y este sí, es una hembra de ananá real. O si acaso vamos a parar en todas las aves que veamos. Vamos a ver aquí. Y para llegar al que siempre denominamos como el islote de las espátulas. Veis que como todos los días aquí nos acompañan estas magníficas aves, preciosas. Me preguntan a ver si crían las garzas reales aquí, y no, en principio en Urdaibai no, pero bastante cerca, en el Duranguesado, cerca del Durango. Hay algunas garzas reales que crían al lado de un río, al lado del Ibaizábal, unos pinos que hay allí. Además en un sitio increíble. Al lado de la carretera, entre la autopista, bueno, es un sitio que nunca me hubiera imaginado que lo hubieran escogido las garzas reales para criar, pero bueno, algo tendrá el lugar ese para que críen. Aquí ahora podéis ver a las espátulas tranquilamente acicalándose. Y espátulas que aquí no crían, pero que nos gustaría que criaran en un futuro. Vemos aquí a los ánades reales y a las fochas, ahora mismo de tranquilidad, de descanso, y ánades reales que se van juntando, porque creo que en el grupito este que hemos visto había una hembra y estaban todos los machos por detrás. Un saludo también hasta los Países Bajos, y desde allí nos sigue Marchu, un buen amigo nuestro, el que nos dice que mira, el verano para ellos ya ha llegado allí, porque parece ser que le han llegado ayer, el domingo, y ayer no, antes de ayer, el domingo, que ya vieron por una golondrina, y ayer han visto 2. Por lo que aunque nosotros estemos parados, la verdad, la naturaleza sigue su curso. Golondrinas que aquí ya han empezado a establecerse en muchos caseríos, y que todos los días al atardecer vemos que se juntan muchas de ellas en migración para dormir en los carrizales de la laguna, ¿no? Aquí, precioso cormorán, que también nos acompañan todos los días. Y un saludo también, que solemos hacer a los cormoranes, ¿no? Mirad cómo va lo de la migración, cómo poco a poco las aves van llegando a las zonas del norte. Y de estas golondrinas que nosotros aquí vimos las primeras serían pues la primera semana de marzo, segunda semana de marzo, más o menos. Pues estamos a la primera semana de abril y es cuando empiezan a aparecer más al norte, como en Noruega. Y bueno, qué decir para toda la gente que sois además estáis aquí entre nosotros ahora, de Sevilla, gente que sois de Cádiz y demás, pues que ahí pues, prácticamente en enero, yo diría que casi todo el año, algunas las tenéis entre vosotros, ¿no? Me preguntan a ver dónde está la Albaceta. Hoy en la mañana he estado en la Albaceta, pero ahora mismo no sé. Voy a escudriñar por aquí, a ver si... Mira, aquí vamos a ver también a otro amigo de todos los días, que es el silbón. Y con este silbón yo voy a dar paso también a la locución en euskera, el recorrido en euskera que hacemos aquí todos los días. Precioso silbón que se ha quedado entre nosotros, y aquí le vemos alimentarse de hierro.
Y con estas ranas que también nos despiden esta retransmisión en castellano. Si queréis seguir en euskera, por supuesto, también podéis seguir y seguir gozando con lo que vayamos viendo por aquí. Esta preciosa focha. Y como todos los días os voy a dejar también unas imágenes del centro para que también conozcáis cómo es el centro por el interior también. Eta hementxe berriro ere, zu guztiokin, hor ere, ibilbidetxoa egiteko prest, Urdaibaiko biosfera erreserbako txoko polit honetatik. Eta betiko lez, bertotik hasiko gara, eta komentatuko dizuet gaur eguraldi zoragarria daukagula, udaberri bete-beteko eguraldi bat. Esango nuke udagaraikoa, ze 18 gradu da berantxe momentuan eta gorantz doaz temperatura. Ikusten duzu zelako zeru polita laino maskaltxo batzuekin, baina gaur goizeko irudiak erakatxiko dizkizuet ere, eta ikusiko duzue nola zerua ez egon guztiz oskarbi, baina nahiko oskarbi zegoen, eta hortxe gelditzen ziren antxe fondoan laino batzuk. Laino hauek laino bajuak dira, Stratocumulus stratiformis izeneko lainoak, eta gutxika joan dira joaten, eta azkenean zerua nahiko oskarbi gelditu zaigu, nahiz eta ontxe ere ikusten ditugun, ontxe ikusten dituzuen zuzenean laino maskaltxo batzu. Egia esan gaur egoaizea daukagu, egoaize, baina oso suabea, 3 kilometro orduko beraz ezer, baina atzotik hasita daukagu, eta bai atzo eta bai gaur izaten ari dira migraziorako egun oso bereziak. Eta oso onak noski, iparrerantz doazen hegaztiak aprobetxatu dituzte atzoko eta gaurko egunak salto egiteko kostaldetik, Bizkaiko golkoa zeharkatzeko, edo iparrerantz egiteko kostatik ere, edo barrualdetik, eta beraien abia egiteko lekuetara hurbiltzen joateko. Beraz, migraziorako egun zoragarria hegaztientzako, gainera batez ere, zoragarria kontutan hartzen baldin badugu,
gaur gauean ilargi betea izan dugula, eta ilargi betearekin batera hainbat eta hainbat, milaka hegazti izan direla aprobetxatu dutena gaua migratzeko, bai, eguzki, ilargiaren argia aprobetxatuz ere, eta orientatzeko aprobetxatuz ere, eta gauean iparrerantzako bideak egiteko. Hemen jendeak askotan pentsatzen du hegaztia bakarrik egunez migratzen dutela, ez? Hegazti askok eta batez ere hegazti txikiek, gauez migratzeko itura izaten dute, gauean gainera, haizeak eta egunean zehar, baino suabeagoak izaten dira, eta baina kuriositate bat ere komentatuko dizuet, lehen ere komentatu dut, eta badago, egunero egiten ditugu gure kontaketak era gure zentsuak gaur ere egin ditugu, eta hortxe izan dira 62 edo 3 hegazti, 3 uste dut, apuntatu ditugunak, badago metodo bat, hegaztiak zentsatzeko, eta izaten da ilargiaren diskoa erabiliz, nola? Jartzen da teleskopio bat ilargirantza begira, adibidez, oraintxe ikusten ari zareten irudi honetara, gauez, eta hortxe, denboran egon, begiratzen horri ilargira, eta ikusi eta puntatu silueta horretatik pasatzen diren hegaztia. Disko argitu horretatik pasatzen diren hegaztia. Batzutan siluetak ikusteko aukera egoten da noski, eta hegaztiak identifikatzeko aukera ere begi ona izan da, Eta hau sarritan erabiltzen den metodologia bat da, hegaztizale askok erabiltzen dutena, gaueko migrazioa ikusteko. Baina gaur badinotzuet oso argazki politak, egun direnak, ilargia hor mendebalderantza sartu zaigu, bete, talo baten modukoa, eta oso irudi politak utzi dizkigun ilargi eta zeruak. Hau, honek argazki guztiak goizeko 7:30 ateratakoak, 7:30 ateratakoak izan dira. Gure kide batek, egunero egiten duen informe horretan, meteorologiari buruzko informe horretan, guretzako oso garrantzitsua hegaztien migrazioa ulertzeko eta ikusteko zer dan egun honetan esperoko duguna edo ikusi genezakena. Hala eta guztiz ere esan dizuen milaka eta milioika hegazti izango zirela gure gainetik pasatu direnak gaur gauean, eta baina horrek ez du esan nahi gaur hegaztirik ikusiko ez dugunik. Egon ere badaude eta nahikotxu gainera egun honetan hemen Urdaibaiko padura honetan. Beraz, momentutxu batetan hor bilduko gara hegazti horiek ikustera eta beraiekin gozatzera, ez da? Txeko dugu ilargia eta lehenago eta behin egunero egiten dugun antzera paisaiatik emango dugu bueltatxo bat. Hortxe entzuten ditugu eguneroko lagunak, txilinportak, orain gainera horrelako egune peletan edo beroetan, igelak ere hasten dira beraien kantuekin. Eguzkitzu, eguna. Hor fondoan txantxangorriak eta entzuten dira, erreka txindorrak, txepetxaren entzun dut, oso doinu potentia, txepetxarena, ikusten duzue, zelako paisaje polita daukagun. Gaur galdetzen didate, ea arrantzalerik ikusi dudan, eta bai, egia esateko, arrantzale bat ikusteko aukera ikusi, egon da gaur goizian, egaz pasatu da, baina ez dakigu badakinik iparrerantza egin dela, eta behitu ontsi ikusten da oso kuriosoa den fenomenoa hemen ematen zaiguna. Eskatuko dizkiot bai gure lagunari Joneri
zer gaitik gertatzen den fenomenoa, baina hotzberoaren kontua izango da, ze itxasotik sartze zaigu horrelako lainoen tutu bat, eta ontsa ikusten dugu nola datorkigun dagoeneko ja busturitik sartzen eta barrualderantz. Itxasoko laino hau izaten da batzutan estali egiten gaitu guztiz, eta udaberriko giroa itzali egiten da purtxo bat, baina eta hortxe biltzen da aurrera eta atzera, lehen goizean ere horrela sartzen hasi da, ziztu bizian, baina gero erretiratu egin da berriz ere goizean zihar, eta oso polita ere busturitik ataratako ilargiaren irudi hori, matz parralekin, alguan. Eta ben ikusten duzue, lehen gazteleraz ere komentatu dut, laino hau, nola sartzen da gutxika kostaldetik. Beraz, ez dakit, baina suposatu behar dut, kostaldean eta lainotuta izango dutela, behintzat lehenengo metroetan. Hori ere, komentatu behar dizuet, lankide batek, ere, itxasadarra ikusten duen lankide batek, komentatu direla, hortxe daudela aliota bat ikusteko aukera egon dela, hainbat kuliska zuri, baita ere zangaluzeren bat, orain hander, zenbat arrantzale dauden galdetzen diazu, eta komentatuko dutzut, bat minimo bai, gaur goizean ikusi dudalako. Besteren berririk ez daukat, ze egun hauetan zelan hemendik ezin naizen mugitu, ez daukat aukera kanporantza joateko, eta nire kideek begiratu beharko lukete, ea itxasadarri inguruan arrantzale ikusteko gara dagoen, baina nik usten dut baietz. Beitu, orantxe ikusten dira, horrek laino horiek sartzen, baina gutxika desagertzen joaten dira. Baina ikusteko izango da gaur, eta gero irakutzeko dizkizu eta argazkiren bat, nola? Laida ingururantza, busturi ingururantza, lainoa sartuta egongo da. Eta ontxe gutxika gure gana dato. Ematen du zutea dala, baina ez da zutea, Galdetzen didate ere, zeinik nan gaur ikusi dudan hegaztirik harrigarriena ugariena. Ugariena, esango nizuen, kurloia, edo txolarrea, hemen inguruan, txolarrea, kurloia, hormatxoria, paretatxoria, eliztxoria, denak berdina dira, hemen inguruan dago olako oinotoki bada, eta oinotokitik ibiltzen dira, gero enarak ere ikusi ditu, nahikotxo, eta bereziena, edo harrigarriena, orantxe hitz egingo dizuedana, da, bustanik hori parkatu. Da, bustan zuri arrunta. Oso hegazti polita, orantxe segituan erakutziko dizuedana, lehenengo bueltatxo bat emango dugu paduratik, eta ondoren bere historiatxoa kontatuko dizuedana. Oso migratzaile harrigarria benetan. Horren txuten dugu igelen zorua, hemen igel hauek harrapatzen ibiltzen den hegazti bat, lertxuna euskara, atxedenian, eta ematen du igelak instalatu direla mikrofonoaren ondoan. Lertxuna euskara polita. Beste bat, gaur lertxuna euskarak ikusteko aukera izango dugu. Eskerrak eman behar dizkio gure teknikariari, Vicenteri, ze bintzat jeitsi dio bapurtxoa. Ia, ubarroi handia nola zailkatuko nuken. Bai, ez dakit zer nahi duzun esan nola zailkatu. Hegazti bat da bai, eta hegazti arrain jale bat.
uretako hegazti bat, itxasoetan eta ur inguruetan bizi dena. Aber, ikusten dugu bat, behitu baina, kaio hanka horia dago. Ubarriak sarritan egoten diren abia honetan. Eta kaio hanka hori hau da angira gigante bat janduena. Horen nio gortxe ikuste zaio, batutan hor irenstian dabilela, hortxe, samotik zintzilik euke du oraindik, eta hortxe ibiltzen da angira hori jan nahian. Lehen ere momentutxo bat behitu hor ikuste zaio buruarekin gorutz egiten duela. Esta ubarri esta es limícola, es arraparia, esta paseriformea ere. Ubarria bere familia dauka. Baina, bueno, komentatuko dizuet, nahi baldin baduzu, eze familia den, Phalocoracidae, familia deitzen da, baina. Boi? Eta dago, sartuta, bere familiakoak edo, ez dira familiakoak ez da, baina bere lehengusu batzuk edo izan lehikez, pelikanoak, eta zangak, eta horrelakoak. Baina izatez da uregazti bat, eta arraina jaten dituela, noski. Baina ez da limikola, Hemen etorri zaio beste kaio hanka horia, izaron abia egiten duten horietakoa, eta ez dakit aurten animatuko diren edo ez, hementxe abia egiten. Segurenik bikote bat da. Urte batzutan egin zuten saiakera hemen, abia egitekoa. Hortxe, ahate batzuk altzatu diranak, urbildu gaitezan hemen dagoena ikusten. Basatia. Eta orain, salto egingo dugu, lehen egon den irlatxoan, irlatxo alden, egaztiz beteta egon da, orain, ez dakit, bai daude batzuk, bai, amintxe daude. Bitu, zangaluze polit bat, basate baten ondoan, lotan zangaluzia, eta espero dugu zangaluze hauek izatea gure inguruan geldituko diranak. Hemen lertxuntxo txiki bat, aska egiten, eta ikusten duzu hemen daukala erastuna, JC, eta alboan hortxe, metaliko bat ere izan du, eta horrek nahi duzan guk erastundutakoa dela Izaroko Irlan, hau JC edo Juankar jarri diogu izena, eta Izaroko Irlan erastunduta joan den urteko ekainaren 14an. Bertan dagoen abia baten, polita benetan, ontxe udaberriko lumak ateratzen, luma polita hauek, hilien antzerako luma hauek. Urbildu gaitezan, beste algortara ere besarkada handi bat, jarraitzen gaituzteta, hemen, ikusizlako liraina diran, zangaluziak, zigüeñuela erderaz, eta lehenko egunean ere esan dizuen, segurenik koloren gaitik edo, zikoinaren koloreak, da zigüeñuela hortik etorriko ote dan, zangaluzea, euskeraz, dano dakizue zer gaitik, eta galegoz patuda. Behitu, gainera, komentatzen dit iratik, ia lumak zaintzeko, honek, lertxunek, badaukatela horrelako orrazi baten antzekoa, eta erakutziko dizuet, nahi baldin baduzue, luma hori, luma parkatu, orrazi hori, jarriko dizuet, ere hor, pantaliako goiko partetxoan, ikusi dezazuen, detalle guztiarekin, hortxe, ikusten duzue, hurbilduko dut, ikusteko zelako orrazia daukaten
atzaparretan, baina hori ez hankaluzeak, lertxunek izaten dute. Hau kasualitatez argazkian ikusten duzuena lertxuna euskara batena da, baina ikusten dugu lertxun txiki bat eta lertxuntxo txiki bat, eta segurenik honek ere antzerako izango du. Eta hortxe ibiltzen dira lumak orrazten, orrazi horrekin. Oso berezia. Ikusten duzue, atzapar bat eta bere atzaskala, eta atzaskalak zelan daukan orrazi bat, benetako orrazi bat. Eta horrekin lumak garbitu, atondu eta orraztu noski egiten dute. Hoxe, daukagun argazki polit bat. Eta jarraituko dugu. Ez kaio hanka horiak ere ez dira limikolak. Kaio hanka horiak kaioen familiakoak dira, itxasegazti batzuk ere. Baina limikolak izateko, ez, limikola normalean zanka oso luzeak izate dituzte. Galdetzen didate aber txirririk badaukagun, eta baietz esango diot. Le voy a contestar a Juan que sí que tenemos correlimos, que aparecen por la marisma, sobre todo en migración. El más común es el correlimos común, pero también de vez en cuando aparecen algún correlimos zarapitín, algún correlimos pteridáctilo, e incluso algunos años, bueno, casi todos los años también vemos algunas rarezas, aves divagantes, como correlimos pectoral, o correlimos de Temminck, algún correlimos menudo también. Nabil komentatzen nola txirriak dira limikola espezie batzuk oso politek, eta migrazioetan bai ikusten ditugula batzutan hemen inguruan, baina espezie pila bat daude limikole horiena. Eta ikusten ditugu txirri arruntak, hemen beste zankaluze polit bat, ikusten ditugu baita ere txirri kurlintak, erakutsiko dizkizuet egun batetan horien argazki guztiak, txirri zuriak ere, noski, txirri txikiak, ikusten ditugu, txirri lodiak ere, asko daude, eta txirrietariko batzuk. Hemen basatea etorri da bentxe, irlatxo honetara, eta salto egingo dugu irlatik irlara, irlatik munara, esango dugu, eta gaur goizean, hemen, ez dakit goizetan entzuten gaituen, baina oilagorra egoten da hor, guri entzuten batzutan, eta beti galdetzen digu, mingorra edo iztingorra joan den, eta nik pentsatzen duen joan da zegoela, baina gaur goizean hemendik ikusi dut bat, orain dino gure artean zegoela, janaia bilatzen. Beraz, orain, iztingor bat edo mingor bat, badago hemen gure artean, eta ez da joan bere iparraldeko lekuetarantza. Ipar ekialdeko inguretara, Rusia, Ukraina, inguru hoietara. Oso lasai dago gaur padura, eta hori ere, batzutan eskertzekoa da, ze hegaztiak beraien bidea jarraitu behar dute, eta limikola ugarik eta hegazti asko iparrerantzere egin behar dute, beraz, badura ere ustu egite zaigu. Batzutan, hori da, egunetik egunera gertatzen da gauza, txeko peta zuri bat. Eta iritsiko da eguna, udaberrian sartzen garenean, bakarrik abia egiten dutenak ikusiko ditugula. Hemen, kaio hanka horia, eta atzean, belea. Hau ez da guretako gaztia, baina sarri ikusten duen, da zerbait darama hor mokoan, eta sarritan hor izkutatzera eta joaten dira, guazen ikustera zer egiten duen. Ez, utzi egin du, arraru,
batutan eskutatu egite dituzte, batez ere intxaurrak hartze dituzte, intxaur garaian, klaro, eta eskutatzen dituzte irlatxoetan eta gero goze direnean jateko. Atzo komentatu nuen Gorian Saksek idatzitako liburu bat, El Cuervo deitzen dana. Gorian Saks da idazlia, estatu batuarra, eta beleei buruzko oso liburu polita. Ez bakarrik belearen biologia eta zer egiten duen, ez. Aztertzen du batez ere, arlo kultural batetatik ere, eta gizakiarekin izan duen elkarrekintza eta gizakiaren kulturan eta kultura desberdinetan zer nolako garrantzia izan duen hegazti honek. Beti esate dut hegaztiak leku guztietan daudela, gure hizkuntzan, gure kulturan, leku guztietan imaginatzen duzuena, baina askoz ere gehiago. Izan ere, Euskal Herrian ere badaude herri batzuk, hegaztiekin identifikatzen direnak, eta hor dauzkagu, Deban, Tarinak dira, bakit Andoainen ontzak diala, eta mentxe belea, ez dakit belerik dagoen, baina mentxe tentu dago, alerta, hortxe, munatik oso hegazti polita. Janaria bilatzen, sarritan gainera eskutatzen dituzte intxaurrak eta gero euretariko batu agian astu edo egite zaizkie. Eta gero intxaurrondoak hasten dira, baina gero hemen ur gaziarekin zapustu egiten dira landare horiek, baina laguntzen dute ere basoan zabaltzen, ez da? Horrelako landareak eta. Utzi dugu belea, jarraituko dugu hemendik, saltutxo bat emango dugu. Xup! Beste irlara. Parkatu. Nahi nuen ona irlara. Ni ere liatu naiz. Eta hemen dago gure laguna, abate txistularia. Gure artean gelditu dena atia. Eta ikusten dugunez, orain hemen zertzeta bikote bat, orain inek ere gure artean, arra horre guzki hartzen, posarren. Valentziatik ere eskarrak ematen eskegitena. Olotetik galdetzen digute ia erroia zen, eta ez belea da. La pregunta que nos hacéis de Ulot es que no es un cuervo, era una corneja. Aquí en Urdaibai cuervos crían muy pocos, hay muy pocas parejas, pero lo solemos ver, sobre todo escuchar, pero lo que sí tenemos es un montón de cornejas y también urracas, mikak, urraka, eta horiek ere jende asko txartu ikusita ditu, ereintzen dituztenean harto zailak eta jaten omen dutelako, eta baina nik uste dut hegaztiak dira eta beraiek ere janaria bilatu behar dute, eta guk ere kontu zeuki behar dugu kalteak egiten dituztela. Eta nahi galdetzen digu, noiz iritsiko diren enarak. Komentatuko dizut nahi gurera iritsi direla, neskero. Badago gure baserri inguruetan pare bat. Eta inguruan egunero ikusten ditugu, batzutan 100 ere, loitera etortzen direla gure inguru honetara. Eta hemen, egunero, gure artean ere dauden mokozabalak. Hemen, eskerrean gaztetxo bat, bere gangarri gabe, eta eskubitara helduk polit bat, gangarda guzti.
Eta orain ere, komentatuko dizu lehen esan dizu edana, ze baneukan erakusteko bustan zuriari buruzko gauza polito batzu, eta horrek erakusten saiatuko naiz. Zuzenerako egin dugun mentxe aurkitzen bali badut, eta bai, erakutsiko dizuet gaurko protagonista bat, ze barrualdean eta bizitan gure kide batzuk ikusi dutena gaur migrazioan, eta kasu honetan da erakutsiko dizuet bustan zuria. Ez dauka zer ikusirik moko zabalekin, eta bustan zuria dira hegazti harrigarri batzuk gaurko protagonista moduan hartuko dugu, ze beraiek migrazio itzelak egite dituzte, milaka eta milaka kilometrokoak, eta gure artean ere ikusteko aukera badaukagu, ezta? Orantxe ikusten ditugu migrazioan, da gero abuztuan, uztailetik aurrera ere hasten dira, abuztuan batez ere, abuztu eta irailean hegoalderantza migratzen, eta dira hegazti batzuk jaietzen direla hor iparralde urrunean, Siberia, Alaskan, Kanadako tundran, Ternuan, Groenlandian, Islandian, eta hortxe abiak eta egiten dituzte, eta gero ziztu bizian ateratzen dira, denak Afrikarantz. Gabiltzaite egiten, 20 piku gramotako hegazti bat inguruz. Gainera, behitu, jarriko dut normalean zeintu diren gustatzen zaizkien lekuak hitz egiten duen bitartean, eta hurbiluko gara, iaia joan zait, hurbiluko gara landazabal batetara, lan zeto biziak eta ezi biziak dauden landazabal batetara, eta horrelako lekua gustatzen zaizkien migrazioan daudenean. Jiateko aurkitzen dute, intsektua jate dituzte batez ere, padurak ere gustatzen zaizkie, normalean guk ikusi ditugu, bai, landazabaletan hemen ikusten duzuen antzera, hortxe horrelako baso txikitxoetan eta puntan beti, baina, aukera ere izaten dugu gure kostaldean ikusteko, kostaldean hemen ogoino ikusten duzu hor fondoan, eta horrelako leku zabaletan, leku irekietan gustatzen zaio egotea bustan zuriari, eta nola ez, paduran ere, hor, hemen padurako landarediaren gainean, horrelako tontortxo guztietan, hortxe gustatzen zaio, migrazioan dabilenean janaria aurkitzea, eta hemen adibide bat, hortxe, bustan zuri bat, padurako landarediaren gainean. Horrek argazkiak hemen ateratako dira, eta noski, baita ere, guk kanpaina bat daukagu, erastunketa kanpaina bat irla politonetan, Izaroko Irlan, eta hortxe ere, ugari izaten dira, migraziotan itsasoa gurutzatuta etortzen diren bustan zuria gelditzen dira hor, eta guk erastunketa saioetan harrapatzen ditugu jarraipenak egiteko, ezta? Jarraipenak egiteko ze hegazti oso interesgarria dira, beste guztien moduan ere, ezta? Baina honek daukan berezitasuna da migrazio izugarriak egiten dituela. Urtean 30.000 kilometro egin ditzaken hegaztia da, eta berbetan gabiltza 20 piku gramotako hegazti batetan, 30 gramo asko jota. Beraz, pentsa, zelako ibilbideak egiten dituen. Eta erakutsiko dut, eta bustan zuria, ez da, zer gaitik bustan zuria? Erakutsiko dut beran argazki bat, eta hortxe ikuste duzu datzeko partean, nola, daukan bustana zuria. Ez da, argazki batetan ere ikusten da, erastuntzeko egun batetan ateratako argazkia, eta detailean, nolakoa den, bustanikara, parkatu, beti liatzen dut, beti naztu egiten naiz. Bustan zuriaren detailitxo bat, hemen, gure bustanarena.
Eta, noski, gustatuko litzaidake komentatzea ere. A ber, ikusten dugun. Txaran, a ber, bai. Hortxe, amentxe. Hortxe, hemen daukagu Google Eartheko mapa bat, eta amentxe, erakutsiko dizuet, nondik nora ibiltzen diran. Hau da, bustan zuri grisa, parkatu bai. Hemen, bustan zuri grisa edo arrunta deitzen diogu, hemen Euskal Herrian. Baina, gero badaude bustan zuri pila bat, beste penintxulatik eta mugitzen direnak, bustan zuri, bueno, euskaraz deienak ez dakit, baina hemen Euskal Herrian agertzen dana hauxe izaten da, bustan zuri arrunta. Eta hauek egite dituzten bidaiak, ez da, esan dizuet, Kanadan gaude orantxe, ikusten duzu Ameriketak, bueno, iparrea jarriko dut iparrean, a ber, saiatuko naiz, hortxe ikusten duzue, Kanadako lurrak, ternua ere ikusten duzue, eta hegazti hauek egiten dute horrelako inguruetan, Quebec inguruan, eta baita gorago ere, Kanadarko tundran ere egite dituzte abiak, eta gero gurutzatzen dute urtero Afrikara negua pasatzera. Eta hortxe, ternuara gurtzatu, eta ternuatik badagode batzuk salto itzela egiten duena, Atlantiko osoa ia gelditu gabe gurutzatu, bueno, batzutan Azores irlatan ere gelditzeko aukera izaten dute, baina beste batzuk aldiz ternuatik zuzenean penintxular arte etortzen dira, Galizia ingurura eta Portugal inguru horretara, eta Portugaletik jarraitzen dute beraien hegoalderako bidea Afrika subsahariar inguru horretara arte. Senegal, Guinea, buelta inguru horretan negua pasatzera, eta askoz ere hegoalderago ere. Badude beste batzuk, beste moduko salto bat egiten dutenak. Baita ere Kanadako tundratik salto egiten dute Groenlandiara, Groenlandiatik Islandiara, Islandiatik Irlanda eta Erresuma Batura, eta hortik gure kostaldetara. Eta hortik jarraitzen dute ere hegoalderantza. Orain kontrakoa egiten ari dira. Lagun batek esaten digu mahatxak loretan hasten direnean iristen den txoria dela, eta egia esan hemen mahatxak loretan hasita daude. Beitu zelako bideak egiten dituen. Eta gainera hemen badakigu itsasoa gurutzatzen duela ze itsasontzietan eta ikusi izan da, baina izugarriena izaten da beste leku batetik datozenak. Alaskatik abia egiten dutena, askok, gurutzatu egiten dute Berineko itsasartia, sartzen dira Siberiatik, Siberiak guztia gurutzatzen dute iparretik, Europa, bueno, Errusia eta Asia parte guztia gurutzatu, eta Georgia, Armenia eta guzti horretik Kaspio itsaso alde batetan utzita gurutzatzen dute Arabiar arte. Hemen Arabiako penintsulan desertu guztiak gurutzatu, berriz ere Afrikara salto egin, eta Etiopia, bueno, Sudan, Tanzania inguru guzti hauetara hurbiltzen den hegaztia da negua pasatzen, baita ere beherago ere. Bitu, amendik hasi eta Alaskar arte 15.000 kilometro egin behar izaten ditu, eta gutxi gora bera ikusi da 280 kilometro egiten dituela eguneko, eta hori dena dakigu geolokalizagailuen bitartez. Nola orientatzen diran? Uste da
hegaztiak erabiltzen dituztela bai lurraren magnetismoa, bai izarrak, eguzkiaren posizioa, haizeak ere, eta lurra ere, noski, goitik ikusten duten erliebea ere ikasi egiten dute. Beraz, horrelaxe, gaur ikusi dugun buztan zuriak egiten duen bidea, ezta? Oso hegazti polite, eta gure artean, hemendik gutxiera ikusiko zuena, hirietan eta ikusten da ere, Beraz, espero dut gaurko protagonistaren nondinorakoak gustokoak izan diala. Eta nik neuk gero arte esan behar dizuet, ze gainera, eta utziko zaituztet ikusten nola sartzen dan itxasotik. Galdetzen dira ber, unarsek, zema denpora behar duten buztan zuriek Atlantikoa zeharkatzeko, eta noski, ezin dira egun asko, ze gelditu ere ezin dira gelditu, eta nik uste dut 3-4 egunetan edo gurutzatuko dutela. 3-4 egunetan. Batzutan Azoresen ere gelditzen direla badakigu, irlatan, eta itxasontzi askotan ere. Eta nik irudi hauekin, gero arte esango dizuet, ze, eta orain nahi baldin baduzue jarraitu, beste jorien eta gaztien eta animalien kontakizunekin, oraintxe momentuan Euskadi Irratia jartzen baldin baduzue, hortxe Faktoria saioan, arituko naiz momentu batetik bestera, Manu Etxe sortu eta bere lantaldearekin. Beraz, gonbidatuta zaudete, irratitik entzutea nahi baldin badin dauzue, oraintxe momentuan Urdaibaitik, zuzenean. Beraz, bezarka handi bat dan hori, eta arratsaldeko 6 arte. Berriz, saietuko nahi zanen, puntual, zuekin bertan egoten da. Gero arte!